Muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer España. Bienvenido a este nuevo devocional que nuestro Padre nos da para meditar en su palabra. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 20. En ella nos habla sobre las leyes sobre la guerra. Este capítulo ofrece importantes instrucciones sobre la conducta a seguir en las guerras santas. Israel está conquistando la tierra prometida. La presencia de Dios a su lado le dará la seguridad de la victoria. Pero esta solo se mantendrá si el pueblo obedece a las normas establecidas por él. Como venimos viendo, la obediencia a Dios es la parte principal para ganar la guerra. Primeramente debemos confiar en Dios. Dice en el versículo 1: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Aquí vemos que Israel, una pequeña nación rodeada por grandes imperios, tenemos que tener en cuenta que ellos salieron de Egipto, una de los imperios más poderosos, ¿no?, en aquella época. Raramente estaban en una posición estratégica superior. Ellos eran esclavos, no estaban preparados para la guerra. Sin embargo, durante la batalla usualmente miraban el poder de los enemigos con los que se enfrentaban, ¿no? El poder del imperio egipcio era enorme. A pesar del peligro evidente, también tenía un mandato claro de parte de Dios, de no temer. Israel fue ordenado a no temer aquello que cualquier ejército normalmente sí temería. Números superiores, la tecnología superior y equipo superior. No obstante, a Israel le fue dado una razón para no temer. Dios no negó que la mayoría de los enemigos de Israel tendría más caballos, carros o más soldados o personas que Israel. Sin embargo, Dios les ordenó creer un hecho más grande, y era que Jehová, tu Dios, está contigo. Esta es la parte más importante de este capítulo. El saber de que Jehová está con nosotros, no solamente que somos su pueblo, ¿sí? Como dijo, hay un capítulo en Romanos 8:31, que dijo Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno con Dios se convierte en un ejército invencible. A Israel también le fue dado evidencias para la fe. Dios no le pidió a Israel que confiara en él ciegamente. Ellos podían confiar en él, porque Dios le había mostrado muchas veces el poder que él tenía al entrar a la batalla, porque muchas veces antes Dios se había probado poderoso y fiel. Y él tenía un historial de confianza con su pueblo. Así como los israelitas, a veces nos enfrentamos a situaciones verdaderamente grandes que incluso pensamos no poder superar, ¿cierto? Hay cosas que nos suelen pasar en nuestra vida diaria en el que no sabemos cómo superar ese obstáculo, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo o en casa.
o en la calle, podemos sentirnos sin fuerza para afrontar dicha situación, pero ahí está Dios. Él refuerza la confianza, no solamente en los israelitas, sino en nosotros mismos, recordándonos que Él siempre estaba con ellos y está con nosotros siempre, allá donde vayamos. En cada situación, ahí está Dios. Esto, queridos hermanos, es una realidad, porque Él siempre está con nosotros. Ningún padre abandona a su hijo. Casi la mayoría de las veces es el hijo el que tiene que abandonar a su padre, porque se casan, porque tienen independencia, pero en este caso Dios está siempre con nosotros. Y bueno, y también nosotros podemos sentirnos seguros cuando consideramos que Dios puede vencer incluso los obstáculos más difíciles. Continuamos con los versículos del capítulo 20 de Deuteronomio, del 2 al 4. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: Oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No os desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. En este tiempo crítico del pueblo de Israel, era el trabajo del sacerdote para animar a los soldados a confiar en Dios sobre todo, porque esto es lo que le daría el ganar la batalla o la guerra, a pesar de que normalmente los sacerdotes no iban a la guerra. Sin embargo, no se contaban juntos con los hombres que iban a la guerra de Israel. Esto viene hablando en Números 1, del 47 al 53. Aún así, los sacerdotes tenían un trabajo importante cuando Israel iba a la guerra, para enseñar y animar espiritualmente a los soldados. Dice el versículo: Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Esta era una razón para ser valiente. Eso era lo que nos daba fuerza y el poder. El saber que Dios va con nosotros y que Él va a pelear por nosotros. Cuando Israel era obediente y confiaba en Dios, nunca podían perder. Sin embargo, cuando eran desobedientes o cuando no confiaban, nunca ganarían, aunque tuvieran fuerzas superiores. Aquí, queridos hermanos, una vez más, vemos cómo Dios batalla nuestros problemas en la vida. Solo tenemos que estar con Él. Y Él peleará nuestras guerras, nuestras batallas. Y nos dará la victoria. Continuamos con los versículos del 5 al 9, que dice: Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a casa,
no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Dios primeramente le dijo a los oficiales del ejército de Israel que mandaran de regreso a los soldados que tenían asuntos pendientes en sus hogares. Un hogar que no ha sido estrenado, una viña que no ha sido cosechada o una mujer comprometida con quien no se ha casado. Aquí permite que se regrese a su casa. Los siguientes fueron los oficiales de Israel que debían de regresar a todo hombre que fuera medroso o pusilánime. Quizás ello hagan que los demás hombres tengan miedo también. En el ejército espiritual de Dios, Él solo quiere soldados dispuestos y valientes. Dios estaba perfectamente dispuesto a usar a los soldados que habían quedado después de que los oficiales habían regresado a todos los que estaban bajo las dos condiciones previas. Ambas de estas excepciones, notable en cualquier ejército, era un testimonio poderoso de que Israel confiaba en Dios. Con su victoria militar, no es su propia habilidad de tener un ejército grande y fuerte, ya que para Dios el tamaño del ejército no era importante. El corazón del ejército era mucho más importante, el que creyera en Dios. Dios no quería que las personas se distrajeran de la verdadera batalla al preocuparse de los asuntos de la vida cotidiana. Esto me da que pensar en las situaciones en las que cuando tenemos un problema se olvidan de Dios, de la parte más importante. Claro, al no acudir a Dios, pierden y ellos mismos sienten la derrota en sus vidas. Aquí vemos cuán importante es Dios en nuestras vidas. Siempre que tengamos un problema, dejémoslo en las manos de Dios y Él nos dará la victoria. Tampoco quería personas que no confiaran realmente en Él. Dios podía hacer mucho más por medio de un ejército pequeño que realmente esté comprometido con Él, que con un ejército más grande que estuviera lleno de otros compromisos. Podemos ver una historia en Jueces 7, la historia de Gedeón. Aquí cuenta una guerra que se comenzó en Gedeón con un ejército de 32,000 personas. Pero era demasiado grande, así que regresó a sus casas a los que temían. Y 22,000 se fueron. Así el ejército era demasiado grande. Así que Dios le ordenó
que regresara a otros 7.700 más. Así que solo tuvo un ejército de 300 personas para pelear contra un ejército de medianitas de 135.000. No obstante, Dios le dio la victoria. Vemos cuán poder tiene Dios. Para conseguir la victoria. Dice en el versículo 9: entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Dios ordenó que su ejército tuviera el liderazgo, sin importar que tan buenos fueran los soldados. Tan solo necesitaba tener un liderazgo que se pusiera a la cabeza de ese ejército, de ese pueblo de Israel, dispuesto a batallar por su Dios. En las guerras en las que Israel se comprometieran conforme a la voluntad de Dios, podrían esperar la ayuda divina. El Señor sería su única confianza. En este aspecto son tipos de guerra del cristiano. Quienes no están dispuestos a pelear deben ser despedidos. La indisposición puede surgir de alguna circunstancia externa del hombre. Dios no debe ser servido por hombres obligados, que no tienen la disposición de hacerlo. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Al correr la carrera cristiana y pelear la buena batalla de la fe, debemos dejar de lado todo cuanto nos impida ofrecernos. Debemos ofrecernos y servir a Dios. Si la falta de voluntad de un hombre surge de la debilidad y el miedo, tendrá que devolverse de la guerra. La razón dada es que no sea que apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. Debemos considerar que nosotros no tememos lo que ellos temen, como dice en Isaías 8:12. También nos da unas instrucciones para la batalla. Es importante las notas que Dios le dio como instrucciones al pueblo de Israel en cómo conducir la guerra, en la manera de Dios de hacer las cosas. Existen reglas para la guerra. No puede realizarse de un modo y de alguna manera que pueda dar la victoria. Estos principios se reflejan en las enseñanzas cristianas antiguas, solamente en cuanto a la guerra. Del 10 al 11 hace un requerimiento, un ofrecimiento de paz. Dice en el versículo 10 y 11: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributaria y te servirá. Los siguientes versículos describen los procedimientos normales para la guerra para Israel. Existen muchas veces en que Dios les dio instrucciones específicas, las cuales reemplazaban estas instrucciones, tales como la batalla contra Jericó o la conquista de Canaán en general.
Era importante que Israel no peleara innecesariamente. Si la ciudad estaba de acuerdo con un término de paz, podía llegar a un acuerdo. La ciudad conquistada se convertía en una ciudad de tributo a Israel. Sería una nación sirviente a la nación de Israel. Seguimos con los versículos de Deuteronomio 10 del 12 al 15 y dice: Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Normalmente una ciudad con muros era conquistada con el uso de sitio. Los ejércitos enemigos rodeaban la ciudad y cortaban todas sus provisiones y contacto con el mundo fuera de esas murallas. Cuando la ciudad estaba debilitada lo suficiente por medio de hambre o de sed, la ciudad se rendía o era conquistada. A veces el sitio duraba por años. Hay muy pocos sitios heroicos descritos en las Escrituras, como el sitio en Samaria, donde nos habla en Segundo de Reyes 6, del 24 al 33. En el mundo antiguo se entendía simplemente que cualquier sobreviviente varón sería un enemigo perpetuo del pueblo que había conquistado a su ciudad. Usualmente no se tomaban prisioneros de guerra. En la guerra antigua, los enemigos simplemente se mataban. Tomar el botín proveía dinero para el ejército en la guerra antigua y financiaba los gastos para la batalla. Continuamos con los versículos del 16 al 18, donde nos mandan a destruir completamente a los cananeos. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ninguna persona dejarás con vida. Los mandatos previos con referencia se aplicaban para la conquista venidera de Canaán. Ahí no solamente tenía Israel prohibido ofrecer paz a la ciudad, sino que también debían destruir todo, no solo a los varones adultos. Esta era una guerra única de juicio, más que de una guerra de conquista o defensa. Dice en el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Aquí nos explica por qué Dios ordenó tal destrucción por completo. La cultura de los cananeos era tan corrupta socialmente, moralmente y espiritualmente que Dios la consideraba irredimible y lista para el juicio. En esta guerra única, los ejércitos de Israel fueron llamados a traer juicio sobre los cananeos. Como sabemos que el pueblo de Israel había caído una y otra vez en la idolatría, ¿cierto? Por esto Dios no quería que en este pueblo en concreto
quizás en alguno otro más, quería destruirlos a todos, porque podía tentar al pueblo de Israel a que volviera otra vez a caer en la idolatría, al mezclarse con este pueblo. Entonces continuamos con los versículos 19 y 20, donde manda salvar árboles para la comida durante el sitio. Dice el versículo 19: cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Cuando un ejército rodeaba una ciudad para sitiarla, el ejército buscaba alrededor por suministro, necesitando madera para construir o para combustible. Era común para el ejército sitiando que cortara árboles en el área alrededor de la ciudad. Sin embargo, Dios mandó a Israel que no destruyeran sus árboles metiendo hacha en ellas, porque de ellos podrían comer cuando sitiaran la ciudad. Tenían que tener una visión a largo plazo y ver que su necesidad inmediata por madera fuera menos importante que el bienestar a largo plazo del área. Vemos en los versículos del día 20 que se instruye a los israelitas en cuanto a las naciones con quienes iban a hacer la guerra. Que esto muestre la gracia de Dios en el trato con los pecadores. Les intima paz y les ruega que se reconcilien. También que nos muestra el deber al tratar con nuestros hermanos. No importa quiénes estén por la guerra, nosotros debemos estar siempre por la paz. No debe quedar con vida ninguno de los habitantes de las ciudades entregadas a Israel, puesto que no se podía esperar que se curasen de la idolatría, que hubieran perjudicado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Estas normas no son nuestras reglas de conducta, sino la ley del amor de Cristo. Los horrores de la guerra deben llenar al corazón sensible de angustia ante cada recuerdo, y son pruebas de la maldad del hombre, del poder de Satanás y de la justa venganza de Dios, que de esta manera azota al mundo culpable. Pero cuán espantoso es el caso de los que están comprometidos en un conflicto desigual con su hacedor, de quienes no se someten para rendirle el tributo grato de adoración y alabanza. Les aguarda una ruina segura. No permitamos que la cantidad ni el poderío de los enemigos de nuestra alma nos haga desmayar, que tampoco nuestra propia debilidad nos haga temblar o desmayar. El Señor nos salvará y Él está con nosotros. Pero que en esta guerra nadie se comprometa si su corazón tiene amor por el mundo o le tiene miedo a la cruz y al conflicto. Se cuida aquí de no destruir los árboles frutales de las ciudades sitiadas. Dios es amigo, mejor del hombre que éste para sí mismo, y la ley de Dios tiene consideración por nuestros intereses y comodidades.
mientras nuestros apetitos y pasiones en que nos damos el gusto son enemigos de nuestro bienestar. Dios cuida y por eso es que nos da instrucciones para que nos sintamos bien. Muchos de los preceptos divinos no impiden destruir aquello que es para nuestra vida y alimento espiritual. Los judíos entienden todo esto como una prohibición de todo desperdicio voluntario en cualquier sentido. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable. Así nada es para abusar de ellos. Podemos vivir y necesitar, pero Dios nos dará lo que nuestro corazón necesita verdaderamente. Bueno, queridos hermanos, vamos a orar. Padre eterno, tú que das amor, bondad, paz y fortaleza. Santo Dios fiel y verdadero, mira a nuestros hermanos que desde el fondo de sus corazones gritan en desesperación por una guía. Tú eres el Dios de los milagros, que abres camino en medio de la mar, levantando al pobre y al necesitado. Te pedimos por tu gloria, tu gloriosa luz llene la vida a quienes te necesitan, de aquel que busca ansioso por una respuesta. Señor, da libertad, sanidad, quebrantada el poder del enemigo. Saca a todos de cualquier desesperación. Abre los ojos de los hijos para que acompañen a sus padres y desecha toda división familiar. Sana a niños que estén sufriendo en los hospitales. Sana a aquellas personas que sufren de esta aflicción que peligra sus vidas. Especialmente en este día te pedimos que nos des fuerzas, entereza, paz y multipliques la alegría de la salud en todos. Ponemos todas estas peticiones ante ti, Padre, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.